algunos y hay unos listados que están mal hechos. Se los voy a tener que pedir que lo repitan. No sé si son de esta sección o de la otra, pero lo vamos a ir corrigiendo poco a poco porque si no, pues a mí se me complica la vida con eso. Sí, Office. Perdón, Link, disculpe que no tenga mi nombre, pero es por el que me prestan el equipo del trabajo para poder conectarme. Mucho gusto, Link. Fíjese que yo escribí ahí. ¿Cuál es su nombre? Es Edgar Castillo. Sí, Edgar. Ajá. Fíjese que a mí me operaron, estuve un poco desactualizado de lo que son las clases. Entonces, aprovechando que el compañero está mencionando que tiene 17 en su grupo, me gustaría unirme, ¿verdad? Porque no... Desen ahí los datos, con eso así, Marvin, apunta ahí a OfficeNet. Sí, licenciado, con gusto. Compañero, no sé si usted es el que ya estuvo en contacto conmigo, solo para corroborar. No estoy seguro si... Es que sí, por accidente me uní a un grupo, pero ya estaban cabales, ¿verdad? Porque me mandaron el enlace de WhatsApp, pero no sé si esa es la persona con la que hablé. Dele el teléfono ahorita, dele el teléfono, póngaselo ahí en el chat. Gracias, Nick, muy amable. No, compañero Marvin, el que le habló a usted fui yo. Mi nombre es Josué Gurrión. Mucho gusto, licenciado. Josué, que ya no está en su grupo, que está en este otro grupo de Marvin. Muy bien, gracias. Con eso llegaríamos entonces a 19, licenciado. Está bien, no importa. Gracias. Me escriben entonces y yo con gusto los agrego. Gracias, bueno, para el día de hoy habíamos dejado que hicieran una querella, que redactaran una querella. Es decir, hemos venido poco a poquito, ya hemos venido haciendo los... primero dijimos que era un escrito, cuáles eran los escritos, cómo era que se desarrollaban los escritos. Ahora ya vimos que las clases de escritos, ya vimos cómo se plantea, cuál es la estructura de un escrito, cuáles son sus elementos. Luego hicimos la estructura de un escrito, luego hicimos la estructura de una querella. Ahora ya les dejamos que hagan una querella individualmente, para que todos vayan ahí entrando en calorcito. A ver, voy a ir preguntando. Angie. Ana y Cheryl. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Angie. Cuéntenos, ¿qué hizo usted? Léanos. Solo que me va a permitir, porque fíjese que no tengo abierto el documento. ¿Y entonces? Es que como estoy entrando a mi casa ahorita, entonces por eso es de que no lo tengo, pero deme unos segunditos, ahorita se lo abro para leerse. ¿Alguien más que tenga ahí por ahí su querella? Que sea voluntario. ¿Se la leo, licenciado? Por favor, Magda. Iraida. ¿Dónde está? Ah, Iraida. Sí, es que Magda está levantando. Está bien, Iraida. Dice, juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, del Departamento de Guatemala, municipio de Guatemala. Carlos Joel Choc Martínez, de 60 años de edad, casado, comerciante informal guatemalteco, me identifico con el número de DPI 2296-8393-20-10101, extendida por el Registro Nacional de Personas RENAP. Actúo bajo la dirección y procuración de la licenciada Iraida Carolina Pineda Mutzutz, número de colegial 460082. Señalo como lugar para recibir notificación y citaciones
La sexta calle 10-55, zona 13 de la ciudad de Guatemala, edificio Las Américas, Torre 1, oficina 308. De manera atenta y con el debido respeto, comparezco a presentar la querella en contra de los 4 sindicados de agredir y acusar y causar lesiones a mi persona física y emocionalmente. Ante ustedes expongo los hechos. Mire, mi estimada Iraida. ¿Sí? Íbamos muy bien. ¿Se recuerdan que les dije que trabajaran con los elementos fácticos del chiclero? Porque quiero que piensen, porque ya ahí me empiezan a copiar. No le estoy diciendo que usted lo haya hecho. Pero habíamos quedado que tenían que trabajar con los datos fácticos del chiclero. Les dije que el chiclero, que en la Sexta Avenida, 18 calle, que aquí, que allá, etcétera, etcétera. Sí, licenciado, sí lo hice, solo que le puse nombre al chiclero. Siga, pues, vamos a ver. Siga, Iraida. El 19 de febrero del 2023, siendo aproximadamente las 9:10 de la mañana, cuando estaba en su puesto de venta, fue agredido por cuatro agresores que se conducían en una motocicleta de color negro, en la cual uno se logró constatar que tenía un tatuaje en el cuello y los otros, luego de agredirlo, se dieron a la fuga. Elementos de prueba. Al momento de darse a la fuga, dejaron tirada una tarjeta de circulación. Elementos de prueba testimonial. Manuel Ernesto Pérez, quien puede ser notificado y citado en la Primera Avenida y Sexta Calle de la Zona 1, Ciudad de Guatemala. Antecedentes conocidos. Días atrás, la fecha mencionada tuvo una discusión cuando se negaba a pagar la extorsión. Fundamento de derecho. Derecho a petición. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigirle individual o colectiva peticiones a la autoridad a la que está obligada a tramitarla y deberá resolverla de conformidad con la ley. Artículo 28, Constitución Política de la República de Guatemala. Querellante adhesivo. Preceptúo el artículo 116 del Código Procesal Penal, que en los delitos de acción pública, el agraviado con capacidad civil o su representante en caso de menores o incapaces o la administración tributaria en materia de su competencia podrían provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público. En consecuencia, el señor juez es procedente que se me constituye como querellante adhesivo. 3. Lesiones leves. De conformidad con el artículo 148 del Código Penal, lesiones porque sin la intención de matarlo causó daño en la integridad física, dejándolo sin capacidad de trabajo por 15 días y cicatrices visibles y permanentes en el rostro. 4. Circunstancias agravantes. De conformidad con el artículo 27, numeral 8 y 14 del Código Penal, es agravante porque tenía asegurado la forma de fugarse y actuar en cuadrilla, ya que el número 14 lo contempla cuando actúan más de 3 personas. Peticiones. Primero, que se me admita para su trámite la presente querella y en su momento procesal oportuno se me constituya como querellante adhesivo. 2, que se tenga como mi abogada a la profesional del derecho, licenciada Iraida Carolina Pineda Mutzuz, que me auxilia y por señalado como lugar para recibir notificación a la dirección citada. 3, que el Ministerio Público proceda a efectuar la investigación correspondiente y que cite para tomar la declaración del testigo Manuel Ernesto Pérez. Y ahí siguen las citaciones de ley, artículos citados. El artículo 28 de la Constitución de la República de Guatemala, el 147 y 27 del Código Penal, el 116 y 117 y 302 del Código Procesal Penal. De ahí, Guatemala, 21 de febrero del 2023, firma del compareciente, en su auxilio, la licenciada Iraida Carolina Pineda Mutzuz, abogada y notaria. Gracias, Sería Iraida. todo. Angie.
Buenas noches, licenciado. Dice, querella número 202-23, oficial 1. Juzgado primero de primera instancia, penal y delitos de extorsión y de chantaje contra la ciudad de Guatemala. Le voy a mencionar el nombre de la persona, del chiclero, ¿verdad? Es Hilder José González Cúmez, de 26 años, soltero, estudiante guatemalteco. Me identifico con el número personal de identificación DPI 1232 146 26 0101. Residencia en calle 5-14, Cuarta Avenida, zona 1, de la ciudad de Guatemala. Actúo bajo el auxilio del abogado Brian César Maximiliano Orozco Pérez, que firma la presente querella. Señalo como lugar para recibir notificaciones su oficina profesional ubicada en la Quinta Avenida 2-43 de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. De manera atenta y respetuosa comparezco a iniciar proceso penal por medio de querella escrita en contra de los presuntos extorsionistas por el delito de extorsión y asesinato en la Sexta Avenida 18 calle de la zona 1 de la ciudad capital, de conformidad con lo siguiente. Hechos. El día 31 de diciembre del año 2022, me encontraba comprando unos risitos en la tienda de la esquina cuando llegó un hombre de forma violenta con mi hermano a lanzarle un teléfono celular para solicitarle dinero de la venta que había realizado con anterioridad. B. El día 5 de enero del presente año, a eso de las 18 horas, me encontraba con mi hermano, Rudy Estuardo González Cúmez, ahora fallecido, en nuestro puesto vendiendo dulces y chicles ubicado en la Sexta Avenida 18 calle de la zona 1 de esta ciudad, junto al señor Alan José Vargas, cuando llegaron dos hombres por medio de una moto a exigirnos el producto de la venta del día y como consecuencia de la negativa a brindar el dinero, le dieron muerte a mi hermano. Ya con anterioridad, él había recibido amenazas por uno de ellos. También existía amenazas al dueño de la tienda a 2 cuadras de nuestra ubicación, a unos pasos de nuestro puesto. En virtud de tales circunstancias, vengo a solicitar querella escrita a este órgano jurisdiccional por los delitos de extorsión y asesinato. Como querellante adhesivo para que inicie el proceso penal correspondiente y luego de agotar el procedimiento, se imponga sanción que fija la ley a los responsables de los ilícitos denunciados. Fundamento de derecho, el artículo 132, incisos 2 y 4 del Código Penal, que es el asesinato, y el artículo 241 del Código Penal de extorsión. Pruebas. Prueba documental. 1. La denuncia realizada al Ministerio Público por medio de la víctima. Un día después de habérsele brindado el teléfono celular por medio de los extorsionistas. 2. Un papel escrito con los datos solicitados, solicitándole la cantidad de dinero. Y 3. El DPI de uno de los delincuentes que dejó tirado en la huida. Prueba testimonial. La declaración del señor Hogdoquero. B. Una viejita que iba pasando, cruzando la calle, que vio todo el suceso. C. El taxista que estaba esperando a que cambiara el semáforo de verde a rojo. Y D. El dueño de la tienda a 2 cuadras del puesto. E. La señora que vende atoles. La petición, ahí me quedé, licenciado, porque no sabía qué más agregar. ¿Y cómo se llama la viejita, el hogdojero, el de la tienda? Aquí y la los coloqué. El nombre del señor hogdoquero es... Solo, dejemos ahí, por favor, Sherry. Bien. Ok. Ahí vamos poco a poco con esto. Agradezco el esfuerzo que están haciendo, que cada quien vaya haciendo lo que tenga que hacer. Y vamos, esto obviamente es la primera vez que estamos haciendo algo de esto. No sé si han hecho otras veces algo de esto, pero siempre la primera experiencia es un poco abrumadora o un poco emocionante, dependiendo cuál es el interés que uno tenga en las cosas, cuál es el interés que uno tenga en ir aprendiendo un poco más, de ir escudriñando un poquito más las cosas, investigando un poquito más, porque yo, como les dije el primer día de clases, yo vengo aquí solo a ser un director de orquesta.
finalmente yo solo los voy a empezar a dirigir. Pero bueno, ojalá que todos hayan hecho su trabajo, que todos lo hayan realizado, porque esto ya es parte de su carpeta que ustedes van a ir haciendo que van a ir integrando con todos sus trabajitos. Ya les dije cuál fue lo primero. El primero fue el resumen del código, después una estructura de un escrito, después una estructura de una querella. Ahora ya es una querella escrita y ya vamos a empezar con los trabajos del grupo. Bueno, siempre en tribunales los escritos o el juez en su momento tiene que dictar una resolución. Entonces, veamos ahora cómo es que se produce una resolución. Vamos a ver. Déjenme ver un momentito. Bien, ahí tienen una hojita de Word que voy a ir desarrollando yo aquí. Voy a ir explicando y vamos a irla desarrollando. Vamos a hablar hoy sobre las resoluciones. Es decir, cada vez que se presenta un escrito al tribunal, obviamente tendrá que dictar una resolución el juez. Vamos a leer dónde están las resoluciones. A ver, Magda, usted tiene levantada la mano hace rato ahí. ¿Está todavía Magda por ahí, Magda Petrona? A la orden, licenciado. Bueno, saque su ley del organismo judicial, por favor, y me lee el artículo 141. Licenciado, le soy bien sincera, no tengo aquí a la mano mi ley de organismo y estoy convaleciente, no puedo alcanzar mi ley del organismo ahorita, le soy bien sincera, quizás me apoye otro compañero, por favor. Con gusto, ahorita se la leemos. Gracias, compañero. 141 dijo, ¿verdad, Lee? Sí, Buenas tardes. Buenas tardes. 141, resoluciones en general, clasificación. Las resoluciones judiciales son: A, decretos que son determinaciones de trámite. B, autos que deciden materia que no es
de simple trámite, o bien resuelven incidentes o el asunto principal antes de finalizar el trámite. Los autos deberán razonarse debidamente. C. Sentencias que deciden el asunto principal después de agotados los trámites del proceso, y aquellas que sin llenar estos requisitos sean designadas como tales por la ley. Bien, entonces las resoluciones se dividen en decretos, autos y sentencias. Decretos que son determinaciones de mero trámite, los autos que deben de razonarse, deben expresarse. Cuando se habla de un auto razonado, es porque se deben de expresar las razones del por qué se está tomando una decisión. Es decir, se tiene que razonar, al igual que hacemos para plantear, al igual que razonamos un escrito, porque vamos a solicitar algo, o lo hacemos oralmente ante el juez también puede resolver. Ahí habrán ciertas situaciones que las hará por escrito y ciertas situaciones que hará oralmente, ¿sí? Pero en la misma forma en que va a razonar por escrito oralmente, siempre va a tener que expresar las razones del por qué se toma una decisión. Las resoluciones, al igual que los escritos, tienen elementos fácticos y elementos jurídicos, y tienen un elemento dispositivo. Vamos a leer ahora el artículo 143, por favor. Mira, ¿cómo se llama? Siga leyendo, por favor. ¿Lo puedo leer, Johnny? Sí, por favor. Ok, buenas tardes. El artículo 143, requisitos. Toda resolución judicial llevará necesariamente el nombre del tribunal. Vamos a ir despacito ahí. Okay. Perdón, no lograba mi audífono. Pero ahí estamos. ¿Decía Alic, perdón? Yo lo voy interrumpiendo. Dice... El nombre del tribunal que le dicte, ¿me quedé? Sí, permítame. Tribunal. El lugar. Permítame, vamos a hacerlo mejor de otra forma. El primer elemento es el encabezamiento. El encabezamiento tendrá tribunal. Siga leyendo. El lugar. Lugar. La fecha. Fecha. Su contenido. Permítame. Contenido. La cita de leyes. Siga. Y las firmas completas del juez, del magistrado o de los magistrados, en su caso, y del secretario, o solo la de cuando esté legalmente autorizado para dictar providencia o decretos de puro trámite. Bien, les voy a encargar que lean toda su ley del organismo judicial, especialmente esto en cuanto a resoluciones, pero la ley vamos a irla aplicando. Les voy a dejar que la lean completita, ¿sí? Completita la ley del organismo judicial, haciendo un poco de más énfasis en lo que les estoy dejando. Ahora bien, vamos a ver cuál es el contenido de la resolución. Les decía que la resolución, al igual que los escritos, tiene elementos fácticos y elementos jurídicos. Tradicionalmente, a los elementos fácticos se le ha llamado resultas o con antecedentes.
O sea, esto es lo que podríamos decir es el elemento facticio. Esto es lo que en el escrito se traduce como los hechos. ¿Entiende eso? Ese es el elemento facticio. En el escrito es lo que constituye los hechos. Hay un segundo momento que es el razonamiento de derecho. Es lo que se llama los considerandos. Los considerandos. Este es el elemento jurídico, ¿sí? Esto es lo que se da en el escrito, es el fundamento de derecho. ¿Entiende eso? Es el fundamento de derecho. Es el fundamento de derecho, es los considerandos. Entonces vamos a ver cómo más o menos redactar a efecto de que tengamos la vivencia de cómo es que opera esto. Luego el elemento dispositivo es lo que es en sí la resolución. La resolución. O sea, lo que está el juez resolviendo. En el escrito es la petición. Sería la cita de leyes. 4. El cierre. Para que veamos entonces que también esto lo podemos trabajar con una estructura, ¿sí? Una estructura que es una estructura muy básica en la cual nos podemos basar para poder hacer nuestra resolución. Obviamente, al igual que los escritos, va a variar dependiendo de lo que estemos resolviendo. El cierre normalmente, si ustedes se dan cuenta aquí primero, se consigna lo que es el lugar y la fecha.
Y todas las resoluciones o todas las actuaciones procesales se tiene que indicar el lugar y la fecha porque causan efectos en el tiempo y en el espacio. Aquí serían las firmas completas del juez y secretario. Y B, nombres completos del juez y secretario. Aquí tenemos entonces lo que es una resolución. Y digamos, ensayando alguna pequeña redacción, podría ser juzgado primero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. A propósito de esto, yo oí que en una de las dos querellas que me leyeron que juzgado tal y tal o tribunal tal y tal, no. Ahí se dirige al juez, el escrito se dirige al juez, señor juez, primero en primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Señor juez. Aquí no, aquí es tribunal, porque es el tribunal el que está resolviendo. Juzgado primero en primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Guatemala, 21 de febrero del año 2023. Se tiene a la vista para resolver la solicitud de revocatoria del auto de prisión presentado por el señor o por el defensor o por el sindicado, señor Juan Pérez, del cual resulta elementos fácticos, el elemento facticio o los antecedentes, ¿de cuál resulta? Contra el procesado, vamos a dictar una revocatoria de prisión. Contra el procesado Juan Pérez se dictó el auto de prisión preventiva con base en la declaración de los agentes captores. Posteriormente, a dicho auto de prisión preventiva, se dio la declaración del señor fulano de tal, quien llevó ese día al sindicado a la emergencia del Hospital Centro Médico. También consta la declaración de los médicos fulano, sutano y mengano, quienes son contestes en afirmar que ese día efectivamente lo trataron o lo operaron en el Hospital Centro Médico. Y también existe el informe del director del Hospital Centro Médico, quien manifiesta que efectivamente ese día fue operado por los médicos tales y tales. Y estamos planteando lo que son los antecedentes, considerando, o sea, el fundamento jurídico, o sea, la ley en que nos vamos a basar. Entonces, ya podemos razonar y decir, para decretar la prisión preventiva, y nos basamos en la regla general de la prisión, para decretar la prisión, solo que aquí estamos analizando a contrario sensu. Y decimos, para decretar la prisión preventiva se requiere que sea oído el sindicado, que el hecho sea punible y que existan motivos racionales suficientes para creer que participó en el hecho que se le imputa. En el presente caso, también es un análisis al caso concreto. En el presente caso, si bien es cierto que al principio hubo motivos racionales suficientes para creer que participó en el hecho que se le imputa, con las diligencias practicadas con posterioridad, se desvanecen los hechos que dieron origen a dicho auto. En consecuencia, ya viene el efecto procesal. Es procedente que se revoque el auto de prisión preventiva y se ordena la libertad. Por tanto, este tribunal, con base en lo relacionado, resuelve. 1. Se revoca el auto de prisión preventiva de fecha tal y tal. 2. Desen los avisos correspondientes, mándense los oficios correspondientes a presidios y al centro de detención tal y tal. Cita de leyes. ¿Cuáles son las leyes que me sirven para
para resolver o para argumentar en la ley que me estoy basando o en las normas jurídicas que me estoy basando para resolver. Y luego el cierre, que tiene las firmas del juez y del secretario y el nombre completo del juez y del secretario. ¿Tienen alguna duda? Licenciado, perdone, si alguna de las resoluciones dictadas por algún juez no va a firmar y por ejemplo dictaron que salga, que se levanta la prisión de tal persona o se quita la prisión de alguien y no va firmada por alguien, por el juez, no tiene validez. No, mire, lo importante, muchas veces ya se volvió como que costumbre que, no las, copias, que las copias no las firman, pero el original sí está firmado. El expediente original sí, la resolución original mínimo tiene que estar firmada el expediente original, porque si no también estarían firmando miles de papeles, ¿verdad usted? ¿Ya? Sí, porque yo recogí una el otro día y no, a esa era mi duda, no iba a firmar. No, porque era una copia. Pero y a las 12 horas salió de prisión. Sí, pues, pero si usted va al tribunal, si usted va al tribunal, se va a dar cuenta que la resolución original sí está firmada. ¿Sí? Y a esa resolución original, por ejemplo, solo tienen acceso las dos personas involucradas o todos. No, todos los que tienen interés. Es decir, los abogados y las partes. En este caso que yo soy procurador, no, ¿verdad? Mire, pueden enseñársela, pues. Ahora están un poquito más reticentes los tribunales en ese sentido. Pero sí podrían enseñársela. Muchas veces lo que le piden, mire, tráigame una carta del abogado. Ah, sí, mira, con eso sí le entregan a uno. Autorizo. Se han vuelto un poquito más reticentes en eso, pero sí es posible que se le enseñen. Sí, Diego. Esa era mi duda, gracias. Buenas noches, licenciado. Una consulta. Si una resolución no cumple con estos requisitos, ¿puede ser revocada total o parcialmente de oficio? Mire, cuando hay una actividad procesal defectuosa, puede ser posible, pero son casos muy remotos en la práctica. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien. Por el momento, claro, no nos ponga a realizar una, claro. ¿Cómo que no? Un montón va a tener que hacer. Gracias, Lick. Un montón va a tener que hacer. Ay, aquí, ¿qué está pasando? ¿Se mira el cuadro ahí en la pantalla? Claro, sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Bien. Lo que vamos a hacer ahora, les voy a explicar esto ya lo estoy explicando infinitas veces en el semestre pasado con mis alumnos, los que estuvieron conmigo. Hay un micrófono encendido. Abierto, por ahí vamos a ver. ¿Listo? ¿Ya? Listo, bueno, ok. Les decía entonces que con mis alumnos que estuvieron conmigo, pues ya conocemos este cuadrito. El hecho delictivo da origen a los actos introductorios. Una querella, una denuncia. Perdón, el no se le escucha bien porque Mari le tiene el micrófono de una compañera. Ya lo pagaron. Sí, Lick, gracias, perdone.
Les decía que el hecho delictivo da origen a los actos introductorios, que es la querella, la denuncia y la prevención policial. Del por qué les voy a explicar esto, del por qué les explico esto y que quiero que pongan atención, este solo es un repaso de lo que ya vimos en el anterior semestre. Tienen que saber ustedes, pues, pero realmente esto es solo un pequeño repaso para que nos ubiquemos dónde vamos a trabajar esta etapa del proceso. Porque ahora ustedes ya tienen asignado su caso y les voy a pedir de una vez, mejor les adelanto de una vez, me van a hacer los elementos fácticos. Ya cada grupo tiene su caso asignado y se van a reunir en sus grupos. Ahora, a partir de ahora, les voy a dar ciertas instrucciones. Ustedes se van a reunir en sus grupos. ¿A qué horas? No sé. Eso lo deciden ustedes. Lo único que les voy a ir pidiendo es de que me digan y me manden por correo a qué horas y que me manden el enlace para poderme yo conectar con ustedes, para poder participar para poder ver y poder entrar a sus reuniones. Obviamente, no lo voy a poder hacer con todos, o en todos los grupos, pero sí en algunos y los voy a ir turnando. ¿Por qué? Para ir controlando cómo están trabajando. Normalmente esto lo hacíamos cuando estábamos en clases presenciales, yo los ponía a trabajar en clase, pasaba en los grupos para ver cómo estaban trabajando y también cuando se reunían los fines de semana. Decían, vamos a estar en la facultad, vamos a estar en tal lugar. Pues yo hacía viaje, me servía hasta de paseo el día sábado o día domingo, me decían, vamos a estar en tal lugar. Y lo primero que hacía era yo, como tienen que tener una lista de asistencia, van a tener una lista de asistencia, el coordinador me va a pasar lista todos los días de quienes llegan a las reuniones y quienes no. Porque al final me va a tener que presentar un informe de quienes participan en las reuniones y quienes no participan. Quienes llegan, mejor dicho, quienes llegan y quienes no llegan. Y quienes participan y quienes no participan, porque es así como aquí en la clase, ¿verdad? Yo llamo y no contestan. Es decir, como que solo el teléfono o solo el aparato electrónico estuviera conectado y no estuviera la persona ahí interesada en la clase que se está dando. Les voy a pedir que pasen lista y que vayan sacando una estadística de cuántas veces se reúnen, qué puntos han tratado, quiénes participan, quiénes aportan ideas, quiénes discuten, porque no es lo mismo estar solo presente filosofando ahí con la mano deteniéndose la quijada, que estar participando, estar dando ideas, estar llevando material, estar participando con su código, estar discutiendo sobre los artículos que se están leyendo. Y yo les voy a ir asignando sus tareas. Entonces, la primera tarea que vamos a dejar ya es que ustedes van a hacer sus elementos fácticos. Por ejemplo, si vemos el grupo, por decirles el grupo, vamos a ver, aquí tengo apuntado. El grupo número 1, por ejemplo, que tienen un asesinato. Este grupo va a ser sus elementos fácticos y van a tener que inventarse y estar de acuerdo en los elementos y van a armar la trama ahí de un asesinato. Y les dije en la primera clase, pero se los repito ahora, que los elementos que ustedes van a manejar van a ser, les voy a dejar de presentar ahorita un momentito esto. Van a manejar
sus nombres. ¿Quién va a ser el juez? Se van a dividir los cargos en los diferentes roles que puedan jugar dentro de un juicio. Unos van a ser fiscales, otros van a ser jueces, otros van a ser auxiliares, otros van a ser querellantes, otros van a ser defensores, otro va a ser sindicado, otro va a ser testigo, otro va a ser perito, y así los diferentes puestos que puedan haber y que ustedes puedan armar ese caso con sus nombres. Porque el día de mañana yo les voy a dejar que hagan una querella de un asesinato y van a tener que utilizar sus nombres en la querella. Y que el testigo fulano de tal, el testigo ¿quién es, muchacha? Fulano de tal. Entonces, eso me sirve a mí para ir viendo si están trabajando o no. No quiero ver en los trabajos nombres ficticios o nombres que yo no conozca, sino que tienen que ser los nombres de ustedes. ¿Sí? Tienen que ser los nombres de ustedes los que estén en los diferentes trabajos que les voy a ir dejando. Cuando hagamos una práctica, por ejemplo, les voy a ir diciendo yo, hoy vamos a hacer la querella. Hoy les voy a dejar, van a practicar, vamos a ver. Yo voy a ir dejando trabajos que son obligatorios. Por ejemplo, les voy a dejar que hagan una orden de allanamiento para todos los grupos. Pero hay ciertas actividades muy específicas de cada grupo, que eso va a diferir en cada caso, porque no es lo mismo un elemento de investigación de un secuestro que de una violación, porque en una violación tiene que haber médicos, psicólogos, psiquiatras, etcétera. Tiene que haber mucho expertaje. En cambio, en un secuestro no. En un secuestro pueden haber videos, pueden haber cámaras, llamadas de intercepciones, de llamadas telefónicas, informes de bancos, de cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Todo eso muy particular de cada caso lo van a tener que ir armando ustedes. Y van a tener que, en todo lo que vayamos haciendo, tienen que utilizar sus nombres para que no me vayan a venir después que me van a poner nombres ficticios o de otras personas que yo no conozca o que no pertenezcan a su grupo. Por eso es que yo tengo una lista de los grupos, ¿sí? Tengo una lista de los grupos. Y ustedes se podrán a pensar, tal vez un poco burda y brusco lo que les voy a decir. No crean muchas y tanta gente que es, y podrán decir de no podemos babosear. Y es cierto, claro que me pueden engañar, digamos, o babosear si ustedes quieren, pero les va a costar un poquito. Yo ejerzo cierto control sobre eso, para que estemos enterados, porque si yo, por ejemplo, ingreso a una reunión que ustedes hayan programado, o si no me mandan los enlaces, yo voy a llevar aquí mi control de quiénes mandan los enlaces y quiénes no los mandan. Y si yo entro a un enlace, digamos el grupo número 1, mire, usted no me mandó su enlace. No me mandó su enlace donde se reunieron el sábado, por ejemplo, para hacer la actividad que les dejé. ¿Se reunieron o no se reunieron? No nos reunimos. Bueno, nos reunieron, pues es cuestión de ustedes. No se reunieron, pero eso va en detrimento del grupo. Si se reúnen y están en reunión y entro yo, y como yo tengo mis listas aquí, lo primero que hago es que voy a pasar lista y voy a ver si efectivamente está ahí reunido o no está trabajando en el grupo. Entonces, si yo entro al grupo y no está la persona que yo llamo, puede ser de que me diga, mire, fíjese que él no está, o casualmente no está hoy, pero ese sí es problema, no de él, sino que es problema para el grupo. Entonces, lo que quiero que entiendan, jóvenes, es de que esto es para que todos trabajen, porque después el coordinador me tiene que rendir un informe de quiénes han trabajado y quiénes no, porque al final
me van a tener que entregar su trabajo y no crean que todos lo van a entregar igual. Lo ideal es de que me lo entreguen igual todos, pues, así como se los expliqué el primer día. Pero si se van atrasando y después mira que dame copia, que pasame esto, que pasame el otro, y todos me van a presentar exactamente lo mismo, tampoco puede ser posible. ¿Sí? Les digo esto para que tengan los lineamientos bien claros y si tienen dudas, pregúntenlas, vayan preguntándolas, porque es importante que ustedes estén reunidos y que trabajen en grupo. Sí, Caroline. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Carolina. Aquí, mire, como dijo de duda, pues yo ya tenía muchas dudas hace un momentito. Ah, qué bueno. Sí, mire, fíjese que el semestre pasado unos compañeros hicieron un guión en el que presentaron un caso. Solo le voy a interrumpir un momentito, mi estimada Carolina. Aquí yo no particular no vengo a dar clases de actuación o de arte, de que me hagan un guión o algo, no. Aquí venimos a producir. Es que no sabía cómo llamarlo. Aquí venimos a producir, ¿sí? Claro, claro. Pero bueno, entonces ahorita me estaba imaginando de hacer una ficha técnica del caso. Pues fíjese que no se trata de hacer una ficha técnica del caso, Carolina. No. Aquí se trata de que usted vaya, que el Ministerio Público vaya investigando, que el juez vaya resolviendo, que las partes vayan haciendo lo que tengan que hacer. Solo que lo van a hacer en grupo. Para mí lo ideal sería tener solo dos grupos de 12 personas, de 10 personas, y poderlos atender perfectamente, pero no. Nuestra realidad es de que tengo 530 alumnos en las dos secciones. Esa es nuestra realidad. Ese es el estado de cosas que impera. Entonces, tenemos que salir con esto, Carolina. ¿Sí? Tenemos que salir con esto, con lo poco que tenemos. Pero no podemos hacer, como la palabra que usted utilizó, de hacer un guión. No. Lo que tenemos que hacer es trabajar con la guía que yo les vaya dando. Por ejemplo, ahora les estoy diciendo, mire, en su grupo van a ser los elementos fácticos. Y le voy a poner el caso del asesinato, por ejemplo. Y van ustedes a imaginarse cómo va a ser el asesinato. Pues que en un despoblado, que iba fulano y tal, que planificaron la muerte, que oyeron cuando en la cantina estaban chupando y que dijeron que iban a decir que le iban a matar y que tal día lo iban a atalayar porque él llegaba tarde a su aldea, qué sé yo. Y tendrán que imaginarse eso y me lo tienen que mandar, ¿sí? Con base en eso, yo les voy a decir a ustedes, el próximo trabajo es hagan una querella con base en los elementos fácticos. Después les voy a decir, hagan un allanamiento, hagan un anticipo de prueba, oigan unos testigos, qué sé yo, lo que les pueda ir dejando. Pero esto es ir investigando y en el ínterin de todo eso, yo les voy a ir diciendo a cada grupo, miren, ustedes qué otras actividades van a realizar o qué otras actividades están realizando para completar la investigación. Y por eso es que les estaba proyectando ese cuadro de la investigación, que ya se los voy a proyectar otra vez para darles una pequeña explicación otra vez de lo que ustedes ya saben. No sé si le queda claro, Carolina. Sí, gracias, es usted muy amable. Con gusto, ya me Carolina. Estaba perdiendo con la experiencia del semestre pasado. Muchas gracias. Para servirle, Carolina. Cuénteme cuál fue la experiencia del semestre pasado. Me deja un poco ahí. Sí, bueno, la experiencia del semestre pasado fue que un grupo de compañeros prepararon un juicio oral. Ajá. ¿Verdad? Entonces, cada uno de los integrantes del grupo, pues uno era el juez, el otro era el fiscal, el otro era el abogado defensor, yo era el malo de la película. ¿Verdad? Ajá. Sí. Entonces... Ya le entendí, Carolina. La realidad es de que no sé por qué lo vieron, porque en el curso teórico
El procesal penal 1 es teórico. Ahí aprendemos todas las fases del proceso, qué es lo que se hace en cada una de las etapas, y aquí las venimos a hacer. Aquí es donde pero vamos la a hicimos hacer. con usted. ¿Cómo? Con usted fue la experiencia. No, pero no hicimos eso, Carolina. Yo lo que les hice fue hicimos una primera declaración. Exacto, Un procedimiento intermedio, pero eso no fue un Eso. caso. Yo solo les dije, Bueno, miren, pues, vamos a hacer un par de actividades de, ¿cómo se llama? Para que los que no puedan estar conmigo, pues que les quede la inquietud de cómo es por lo menos una diligencia. ¿Ya? Ajá. Eso es otra cosa, pero que hayamos hecho un caso completo, no. No, fue así, solo un pedacito. Yo pasé atropellando a varias personas. Aquí sí vamos a hacer un caso completo, Carolina. Muy bien. ¿Alguien tiene más dudas? Lo que me interesa ahorita, especialmente, es que entendamos cómo es que vamos a trabajar. Voy a regresar a la presentación del cuadro. Bien, ahí estamos otra vez. Les decía que el hecho delictivo da origen a los actos introductorios, que es la denuncia, querella y la prevención policial. Como consecuencia de eso se introducen los primeros actos, o los primeros datos, mejor dicho, al proceso. Los primeros datos que habrá que investigar. ¿Quién investiga? Investiga el Ministerio Público. Por eso dice, investiga e impulsa el proceso, está a cargo y es responsable de la investigación. ¿Quién controla esta investigación? A ver, ¿quién controla esta investigación? Esta investigación la controla el juez de instancia, ¿sí? Hay un juez contralor de garantías. El juez de instancia no investiga. El juez de instancia lo que hace es controlar la investigación que está haciendo el Ministerio Público. En esta etapa, que es la etapa de investigación, que es donde nos vamos a desenvolver básicamente nosotros al hacer nuestro expediente, porque después vamos a llegar a hacer el procedimiento intermedio, después vamos a hacer el ofrecimiento de prueba, hasta que lleguemos al debate, ¿sí? Hasta que lleguemos al debate. Pero primero tenemos que hacer un acto introductorio. Después vamos a investigar. El Ministerio Público va a investigar, va a hacer solicitudes al juez de instancia, por ejemplo, para un allanamiento, para un anticipo de prueba. Aquí el movimiento es de la siguiente forma. El Ministerio Público le solicita para arriba, digamos, al juez. Y el juez autoriza o decide, mejor dicho, decide y autoriza o deniega. Puede denegar también, por ejemplo, el allanamiento, lo puede negar un anticipo de prueba, puede negar una prisión preventiva, y para eso existen los medios de impugnación. Ahora bien, en esta etapa, ¿quiénes participan? Obviamente participa la policía como un auxiliar del Ministerio Público. En su actividad de investigación, el Ministerio Público se auxilia de la policía. Participan el imputado y su defensor. Participa el querellante. O sea, el querellante adhesivo participa como coadyuvante, es decir, coadyuva con la investigación que realiza el Ministerio Público, pero no es investigador. La carga de la investigación la tiene el Ministerio Público, y eso me lee en su ley del Ministerio Público, que es obligatoria leerla. Entonces, también participan las partes civiles. Y hay algo muy importante, refrescando un poquito lo que decíamos en la clase pasada. Se pueden dar dos situaciones. Una es de que
el Ministerio Público empieza a investigar a raíz de los actos introductorios. Esa investigación que hace el Ministerio Público no está sujeta a un plazo si no se ha oído en su primera declaración al sindicado o se le ha ligado a proceso y dictado un auto de prisión preventiva. Esa investigación que hace el Ministerio Público no está sujeta a un plazo. La que está sujeta a un plazo legal, es la que realiza el Ministerio Público a raíz de que lo liga proceso al procesado, y eso lo hace en su primera declaración. Allá en la primera declaración se hace se le liga proceso, se le decreta la prisión preventiva, si es que procede, por supuesto. Y a partir de ahí es que cuenta el plazo legal. Es decir, hay un plazo legal. Y el plazo legal de proceso empieza a partir de que se le liga proceso, se le dicta una medida de coerción o una medida sustitutiva, que puede ser en su caso. Si existe una medida de coerción, la duración de esta etapa es de un máximo de 3 meses. Es decir, lo que la norma dice y la ley dice que la investigación debe concluir lo antes posible. La investigación debe concluir lo antes posible. Ahora bien, si hay una medida de coerción, el plazo máximo de investigación es 3 meses. Es un término fatal, que puede durar 10 días, 15 días, un mes, mes y medio, qué sé yo, pero no puede pasar de 3 meses. Si existe una medida sustitutiva, hay un plazo máximo de 6 meses. 6 meses. Al concluir en cualquiera de los dos casos, el fiscal tendrá que tomar una decisión. Y esa decisión puede ser la acusación, el sobreseimiento o la clausura provisional, o bien archivar el expediente. Si existe un fundamento serio para llevar a juicio el procesado, el fiscal va a solicitar la apertura a juicio, y con la apertura a juicio va a formular la acusación. Si no hay una pena que imponer al procesado y no se puede proceder en contra de él, solicitará el sobreseimiento. Y si aún le faltan algunos elementos que incorporar para poder tomar una decisión, si pide el sobreseimiento o pide la acusación, puede pedir una clausura provisional indicando cuáles son los elementos de prueba que piensa incorporar. Si el procesado no está identificado o está en rebeldía, el fiscal decide por sí el archivo de la causa con noticia, dice, o notificándole a los interesados. En esta etapa es donde nos vamos a ir desenvolviendo. Vamos a hacer un acto introductorio, vamos a practicar allanamientos, vamos a hacer anticipos de prueba, vamos a hacer la primera declaración, vamos a investigar, vamos a ir formando un expediente, y por eso era que me interesaba mucho que nos ubicáramos nuevamente en este momento, porque ahorita sí ya empieza el trabajo serio de ustedes. Yo les di ya todos, les estoy terminando de dar los elementos fácticos, digamos, los elementos básicos para que ustedes empiecen a trabajar. Miren que es una tarea, para mí es una tarea dura, porque me pongo a pensar que tengo 530 alumnos, ahí están, ya vi los listados. Y espero que trabajen. Y yo espero ver el producto de esto. Entonces, de eso se trata de aquí en adelante. No sé si tienen alguna duda, preguntas, etcétera.
Todo claro, Lico, muchas gracias. Gracias, Merari. ¿Alguien más? Si tienen dudas, por Todo favor, claro. pregunten. Pregunten porque después vienen los arrepentimientos. Es que no dijo, es que dijo, que aquí queda. Fíjense que a mí, ahorita, Daniela, fíjense que, por ejemplo, ahorita hay 178 estudiantes. Si esa es otra cosa que les quiero decir. Yo voy a imprimir las listas, las voy a imprimir. Y con las listas ya impresas, yo las voy a tener aquí donde doy mi clase. Y en cualquier momento, puede ser un día, la clase empieza a las 5:30. Yo trato de conectarme siempre a las 5:30, porque veo a veces 20, 30, 40 alumnos, de 230, 200 y pico. Faltan 200, pues, que se sienten ahí. Están inscritos más de 200 y ahorita hay 178. Puede ser que a las 5:30 en punto, que se me ocurra, porque a esa hora es que debemos empezar. Voy a pasar lista a los grupos. De uno de vez en cuando. O a media clase, o al final de la clase, para ver si están. Y voy a ir chequeando si están o no están. ¿Sí? Sí, Daniela. Y después Josué. Sí, buenas noches, Lick. Fíjese que solo quería confirmar, yo soy del grupo número 3. El tema que nos dio, solo quería confirmar si es contaminación ambiental. ¿Cuántos son en su grupo, Daniela? 20. Yo le mandé el listado por correo electrónico. No es por eso, solo estoy contando 20. De los 20, todos, Okay, tienen sí, somos 20. Todos tienen la misma duda de los 20. ¿O solo usted? Sí, o sea, solo es para confirmar. No, todos. ¿Todos? Solo es para confirmar No, porque de veras, escuchamos que era mire, contaminación Daniela, ambiental. levante su mano a la altura del hombro derecho y diga, jura decir la verdad ante su conciencia, ante el pueblo de la República de Guatemala. No puedo creer que de los 20 tengan la misma duda. Pero se lo voy a decir. No, es solo para confirmar. Sí, solo para confirmar. Porque todos estamos... Pero no puedo estar confirmando yo a cada rato, porque imagínense, por eso es que no puedo, imagínense que todos los grupos tuvieran la misma duda y que todos me estuvieran preguntando. Ya no pasamos. ¿Qué grupo es, me dijo? 3, número 3. Es una contaminación industrial. Industrial, ok, entonces sí estábamos mal, que teníamos contaminación ambiental. No, industrial. Sí, Josué. Ok, gracias, Lick, le agradezco. Bueno. ¿Qué tal, licenciada? Muy buenas noches. Buenas noches, Josué. Mi nombre es Josué Gurrión. Fíjese que le comento, yo me acabo de cambiar de sección, estoy en su sección ahora y yo venía de la tarde. Me estoy adaptando ahorita a esta sección y solo quería hacer una consulta. Me he ido actualizando poco a poco de lo que usted ha ido dando. Pero primero que nada quería decirle que me parece su forma de dar la clase. Muy bonita, muy interesante. La pregunta es, me dijeron, es que tengo que hacer un resumen del Código Penal, una estructura de un escrito de petición, estructura de una querella, una querella... ¿Tiene grupo, Josué? Sí, ahorita como puede me logré meter a un grupo, creo que fue el que dijo al principio de la clase, con Marvin. Y entendí también que tengo que hacer la estructura de las relaciones y una querella escrita del caso del chiclero. ¿Usted sería tan amable de explicarme esa? Al principio de la clase escuché que estaban diciendo unas, pero no entendí cómo la tengo que hacer. Fíjese que no. No, porque entonces tendría que retroceder a todo lo que hemos venido dando. Y como les dije, entonces yo le voy a preguntar a un compañero que me ayude. Clase. Sí, le comprendo. Como una película que pasa para todos igual y los momentos van pasando. Por eso es que debemos integrarnos siempre y estar siempre, y no crea que es algo, que tenga algo contra usted o algo, no. Lo he venido repitiendo y también tiene que estar atento y hablarse con sus compañeros, ¿sí? Sí, tiene toda la razón y disculpe, licenciado, solo le hacía la consulta como esta es mi primer clase con usted realmente.
Imagínense, y nosotros ya estamos aquí ya casi con los actos introductorios y todo. Sí, sí, tiene toda la razón. Manuel, qué bonito su Sí, nombre. Gracias, tocayo. Lick, fíjese que yo tengo una pequeña duda y no es con la relación del trabajo. En la clausura provisional que puede solicitar el Ministerio Público, ¿Sí? ahí solicita una prórroga para poder seguir la investigación. Correcto. ¿O es en ese momento? Cuando se le vence el plazo cuando concluye el plazo de la investigación, el fiscal está encargado o está obligado de plantear su acto conclusivo, ¿sí? Uh-huh. Si no tiene todos los elementos de prueba, porque le hace falta, por ejemplo, que oír a un testigo que anda en el extranjero, por ejemplo, y que es determinante para determinar si va a sobreseer o va a acusar, ¿sí? Uh-huh. O posiblemente se esté practicando una auditoría y los auditores todavía no han terminado. O posiblemente se tenga que hacer un dictamen de ADN y todavía no esté el resultado. Qué sé yo que pueda pasar. Entonces usted le dice al juez que le solicita la clausura provisional y le indica qué elementos de prueba piensa incorporar. Entonces el juez le va a decir a usted, se clausura provisionalmente y le doy 10 días, 15 días. Porque tampoco se va a estar eternamente abierto el proceso. E inmediatamente cesan las medidas de coerción. Si está preso la persona, hay que ¿ya? Cesan las medidas de coerción. Ese es uno de los efectos que tiene la clausura. Entonces, con la clausura provisional se tienen que dar los elementos que usted piense incorporar y le dan un plazo para que lo haga. Ya. Pregunta, jóvenes. Gracias, Lick. Sí, Diego. Lick, buenas noches, Lick. Solo una pregunta. Yo sé que ya es fuera un poco del tema, pero ya tengo esa duda. ¿Y ante qué órgano jurisdiccional se presenta por ejemplo, con la malversación que tiene una sanción de 2 a 6 años de prisión? Si ante un juez de primera instancia se presenta todos los delitos que tiene la mínima sanción sanción de prisión tiene que superar los 5 años, y ante un juzgado no debe de superar los 5 años. Y ahora me causa esa duda porque sí, cuando pasa de 5 años hay una división que hace, la ley la fue reformada y la Corte Suprema hizo una distribución donde se deben de presentar. Sería interesante que consultáramos ese acuerdo de la Corte, es viejo, pues no es de ahorita, pero tiene que ser obviamente ante un juez competente, digámoslo así, ante un juez competente. Habría que determinar a través de las reglas de la competencia ante quién se presenta, porque si mal no recuerdo ahorita, el juez de instancia conoce aquellos delitos cuya pena máxima sea de más de 5 años. ¿Sí? Y el juez de paz, si no estoy mal, conoce de 1 a 5. Pero hay un acuerdo a la Corte. Hay un acuerdo a la Corte con respecto a eso, porque la competencia está regulada en el código, pero la distribuye la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Lick, disculpe, ¿nos puedes dar el número del acuerdo? Eso no lo tengo. Gracias, Lick. Espero que algún día nos puedas dar. Mejor no lo consigue usted. Investíguese ahí en la Corte. Gracias, Lick. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Si no, vamos dejando por ahí. Les encargo entonces de que para el próximo día de clase tengan su
¿cómo se llama? Sus elementos fácticos y me los manden. Que estén bien. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Feliz noche.